Bueno, el día de hoy veremos la función logarítmica. Hace parte también de una de las funciones trascendentes. Ya vimos la función exponencial, ¿sí? Ahora vamos a ver la función logarítmica. Estas funciones logarítmicas no son otra cosa más que la inversa, o sea, lo contrario de las funciones exponenciales. Entonces observemos allí una caracterización de una función exponencial, ¿sí? Tenemos a elevado a la y igual a x. Entonces esta es una función exponencial. Tengo una base elevada a un exponente y eso me da una potencia x. ¿Por qué la función logarítmica es inversa a esto? Porque aquí lo que yo quiero hallar es el exponente. Miren, este exponente y, quiero hallar ese exponente que elevando esta base a, ¿sí?, me dé el valor de x. Entonces, aquí estoy hallando una potencia, que es x. Pero acá lo que estoy hallando es un exponente. O sea que los logaritmos sirven básicamente para hallar exponentes. Para hablar de la función logarítmica, primero vamos a hablar del concepto de logaritmos, porque muchas veces ustedes no recuerdan los conceptos básicos de logaritmos. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de los logaritmos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo aplicado sobre ese concepto de logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 3, esto sabemos que me da 8. Ok. Digamos que yo este valor no lo conozco. Supongamos, sabemos ya que es 3, pero supongamos que no lo conocemos. Entonces, los logaritmos nos ayudan a encontrar ese valor de y, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo queda expresado esto? Como el logaritmo en base a. ¿Quién es A en este caso? El 2. En base 2, ¿sí o no? ¿De quién? De 8. ¿Igual a qué? A y. Entonces observemos que lo que tenemos que buscar es un exponente al cual debemos elevar este 2 para que me dé 8. Y ya sabemos que ese es el que, el 3. Entonces miremos que esta es la forma de expresar un logaritmo. Es importante que lo tengan ustedes muy en cuenta. Muy bien, entonces, los logaritmos tienen unas propiedades, ¿sí? Unas propiedades, digamos, básicas, generales. Dentro de esas propiedades tenemos la primera, que es el logaritmo de un producto. Entonces tenemos la propiedad, estoy haciendo, así como la potenciación tiene unas propiedades, como la radicación tiene unas propiedades, los logaritmos también tienen unas propiedades. Entonces observemos que la primera propiedad se denomina propiedad logaritmo de un producto, ¿sí? Dice que cuando yo tengo el logaritmo en base a de un producto de x por y, ¿sí? Recuerden que producto es multiplicación. Entonces nos dice que esto no es otra cosa más que el logaritmo en base a del primer factor más el logaritmo en base a del segundo factor. O sea que lo que hacemos es que sumamos esos dos logaritmos. Vamos a ver una segunda propiedad, ¿sí? El logaritmo de un cociente. Esta es la primera. Logaritmo de un producto. Ahora vámonos con logaritmo de un cociente. Entonces, el logaritmo de un cociente dice que cuando yo tengo el logaritmo en base a de x sobre y, ¿sí? Cociente es división. Entonces, nos dice que lo que tenemos que hacer aquí es aplicar el logaritmo en base a de quién, de x, menos el logaritmo en base a de quién, de y. ¿Sí? Esa es la siguiente propiedad. Creo que el año pasado estuvimos viendo algo sobre logaritmos para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Vamos a ver entonces ahora el logaritmo de una potencia. Este es muy importante. Yo creo que es una de las propiedades más importantes de los logaritmos. Dice que el logaritmo en
en base a de x elevado a la n de una potencia no es otra cosa más que esta potencia multiplicada por el logaritmo en base a de x, ¿sí? Entonces mire que el exponente pasa a multiplicar todo el logaritmo, ¿sí? Entonces es muy importante. Vamos a ver por último el logaritmo de una raíz. Dice en este caso que el logaritmo en base a de la raíz n de un valor x, pues tenemos un radical. Entonces nos dice básicamente lo que tenemos que hacer es coger el logaritmo en base a de ese x y dividirlo entre el índice de la raíz, ¿sí? Dividido en. Entonces miremos que esas son las propiedades fundamentales más importantes de los logaritmos. Son importantes para que ustedes puedan tenerlas en cuenta y desarrollarlas y aplicarlas. Muy bien. Hay varios tipos de logaritmos, ¿sí? Varios tipos de logaritmos. Tenemos, por ejemplo, bueno, en la calculadora podemos, trabajar los logaritmos. Una de las formas para trabajar los logaritmos en la calculadora es tener en cuenta que en la calculadora todos los logaritmos se trabajan en base 10. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo el logaritmo base a, ¿sí? En este caso de x igual a y, vamos a tener en cuenta que hay un tipo de logaritmos que se denominan logaritmos en base 10. Base 10. ¿Qué quiere decir eso? Que la base a, que a vale siempre ¿cuánto? 10. Son muy utilizados, son los que vamos a trabajar en las funciones logarítmicas, ¿sí? Entonces hay un tipo de logaritmos llamados logaritmos en base 10 y no se les coloca la base. Entonces, ¿cómo se expresan? Por ejemplo, logaritmo de x igual a y. Cuando usted ve que no hay base, ¿sí? Entonces usted ya sabe que lo que hay allí es una base 10, que aquí la base siempre va a ser 10. Vamos a ver un ejemplo de ese tipo de logaritmos. Un ejemplo de ese tipo de logaritmos tendríamos el logaritmo, por ejemplo, de 25, ¿sí? Entonces tendríamos como ejemplo el logaritmo de 25. Entonces nos dicen cuál es el logaritmo de 25. O sea, nos están pidiendo el logaritmo de este número. Como no vemos base, entonces ya sabemos que este es un logaritmo en base 10. ¿Qué quiere decir eso? Nos están diciendo, mire, si la base es 10, entonces lo que nos piden es a cuánto debo elevar ese 10, qué exponente debo elevar ese 10 para que me dé 25. Entonces es un poco complejo hacerlo a cálculo, pero si usted se va a la calculadora tiene automáticamente el algoritmo donde dice que todos los logaritmos que usted saque en la calculadora pues le van a dar en base 10. Entonces en su calculadora usted se va a la tecla de funciones donde dice logaritmo log y pone log 25 y le va a dar ese resultado. Entonces ese resultado aproximadamente es de 1,39. Entonces si usted va a la calculadora esto le va a dar aproximadamente 1,39 y ese sería el logaritmo de 25. Pero recuerden que aquí la base es 10, lo que pasa es que no se coloca. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Estos son logaritmos en base 10. Hay otro tipo de logaritmos que se le llaman los logaritmos en base o neperianos, ¿sí? Que son logaritmos en base e, ¿sí? E de un valor de x igual a y, ¿sí? A esto se le llaman logaritmos naturales o neperianos. Logaritmos naturales. Entonces los logaritmos naturales o neperianos trabajan con el número e, que es el valor de Neper, ¿sí? Entonces es una constante con 2,71. Una constante muy parecida a pi, por ejemplo pi es 3,14. Entonces se dice que e es 2,71, es una constante y la tiene en la calculadora, ¿sí? Usted busca allí en las funciones y está e, que vale 2,71. Este tipo de logaritmos entonces no aparecen así,
¿ya? Este tipo de logaritmos aparecen como logaritmo natural, ¿sí?, de x igual a y. Entonces, en la calculadora ustedes van a ver logaritmo natural, la misma tecla de logaritmo, de log, pero utilizando el shift, ¿sí? Shift, logaritmo, y le va a salir logaritmo natural. Entonces, es muy importante también tener en cuenta ese tipo de logaritmos, porque nos pueden aparecer también en el estudio que tiene que ver con, digamos, con funciones logarítmicas. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta que ese tipo de logaritmos también pues nos pueden aparecer allí. Bueno, entonces, para hallar un logaritmo natural, usted simplemente pues, ubica, ¿sí? Usted dice logaritmo es un ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo, un pequeño ejemplo. El logaritmo natural, por ejemplo, de 25, ¿sí? Entonces nos dicen cuánto es el logaritmo natural de 25. Allí es donde ustedes hacen uso entonces de su calculadora, aplican shift logaritmo y colocan el 25. Entonces, haciendo esa operación, ustedes se van a dar cuenta bueno, algunas calculadoras tienen de una vez el logaritmo natural. Al lado del logaritmo aparece ln, entonces colocan logaritmo natural, el 25, y eso les va a dar 3,21 aproximadamente. Entonces es muy importante. Recuerden que cuando aplican el logaritmo natural, la base que ustedes están trabajando es Neper, ¿sí? Entonces es muy importante. Entonces la calculadora siempre te va a trabajar logaritmos en base 10 o logaritmos en base E, ¿sí? La calculadora nunca te va a trabajar otra base diferente. Para hacer cálculos de logaritmos con otra base diferente, por ejemplo, que usted le diga, ¿cuál es el logaritmo, ¿sí?, en base 2 de 8? ¿Sí? Y usted va a querer calcular esto, hacerlo en la calculadora, no lo va a poder hacer. Porque si usted coloca logaritmo de 8, te va a calcular el logaritmo de 8, pero con la base 10. O si utilizas el logaritmo natural de 8, te va a calcular el logaritmo natural de 8, pero en base E, ¿sí? Entonces, la táctica para calcular este tipo de logaritmos, que son los que más necesitamos, es otra que voy a explicar a continuación.